Julio Alonso, el recordado autor de merodeando.com y el fundador de Weblogs SL, se suma a este evento por los 20 años de Blog Pocket. Qué gusto, Julio, un fuerte abrazo. Igualmente, José Luis, encantado de estar aquí. Bueno, Julio, en 2003 arrancaste un blog que inicialmente se llamaba Merodeando por la Enredadera, después Ujú. acortado a Merodeando, del que siempre recuerdo y le hemos hablado varias veces, aquel famoso post, La venganza de los aficionados, de 2006, que fue tu modo de configurar o de describir eh, qué era lo que representaban los blogs, ¿no? ¿Te sigue Ujú. pareciendo esto después de toda esta trayectoria espectacular en el ámbito empresarial, que es la venganza de los aficionados? Bueno, yo creo que parte de esto había, ¿no? O sea, al final, los grandes cambios en los mercados y en las empresas vienen de la mano normalmente de disrupciones tecnológicas y societarias, ¿no? Y los blogs, o sea, la publicación en Internet de forma mucho más fácil que empezaron los blogs y que luego han seguido otra serie de formatos, am, suponía esto, ¿no? Suponía acabar con un cierto oligopolio en la capacidad de comunicación, de creación de opinión y creación de información en Internet, derribar barreras de acceso y hacer que básicamente cualquiera pudiera publicar, ¿no? Y una vez que puede publicar cualquiera, obviamente no necesariamente todo el mundo puede hacer información o contenidos de gran calidad, pero lo que sucede es que hay mucha gente que no se dedicaba profesionalmente a comunicar o a informar, pero que sí que tenían, por un lado, conocimientos especializados muy elevados, mayores que los de los periodistas tradicionales en su área de capacidad, y por otro lado, un mayor nivel de pasión, de interés, de empuje sobre esa temática, ¿no? Que les llevaba a comunicar. Y esta gente antes de la aparición de los blogs, básicamente se limitaban a ser las fuentes privilegiadas, las fuentes primarias de esos periodistas que acaban filtrando y un poco, iba a decir, bajando el nivel, ¿no? Pero haciendo comprensible el discurso a un público menos especializado en esa materia y que era más heterogéneo. Y que, por lo tanto, bueno, pues se quedan un poquito más en la superficie porque además no hablaban todo el día del tema de ese experto, sino que hablaban de infinidad de aspectos de la actualidad. Los blogs permiten que estas fuentes primarias, que tienen ese conocimiento y ese interés en esa temática, se abran un blog y escriban de eso directamente y trasladen todo su conocimiento. Y que además empiecen a seguir la gente que le apasiona ese tema y que también sabe mucho de eso, ¿no? Y esto crea unas dinámicas distintas, que era aquello a lo que yo me refería en 2006 por la venganza de los aficionados, ¿no? Como hasta aquel momento el que era un aficionado, la palabra aficionado es tú eres una mierdecilla porque yo soy el profesional y soy mucho mejor, y resulta que hay algunos aficionados que, ponía el ejemplo de creo recordar de la fotografía, que saben de fotografía muchísimo más, o al menos igual que un profesional, y que se dedican a divulgarlo, ¿no? Y que de repente pues tenían una capacidad de llegada y de generar audiencias y de generar contenidos que dejaba un poco en ridículo a veces incluso las informaciones más profesionales, ¿no? Este era un poco el. Obviamente esto ha evolucionado, ¿no? Esta era la tesis que teníamos en 2006. Yo creo que algo de esto hay. Luego los fenómenos dejan de ser tan puros, se han hibridado mucho. Los periodistas profesionales se han bloguetizado, los bloggers se han periodistizado. Si me contábamos aquella historia, ¿no? Al principio, cuando empezamos a trabajar con Shataka y con otras publicaciones, que un blogger, que un periodista era alguien que no era capaz de buscar en Google, mientras que un blogger era alguien que no era capaz de levantar el teléfono y hablar directamente con una fuente, ¿no? Y unos han aprendido a usar Google y otros han aprendido a llamar por teléfono. Entonces, bueno, yo creo que ha tenido un impacto. El impacto no ha sido de sustitución, sino que ha sido de generación de un modelo más rico, más de medios online, mucho más rico de lo que era antes de la aparición de los blogs. Yendo a los comienzos de tu experiencia con Merodeando, con tu blog, eh, ¿qué fue lo que te llevó a comenzar un blog? ¿Qué era lo que te proponías? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué querías hacer con el blog?
Fíjate, el inicio de Merodeando, yo creo que, además creo que hasta hice una entrada sobre ello, ¿no? Era, o sea, lo primero que hice fue descubrir la facilidad de publicación, ¿no? Aquello que tú tenías un portátil, podías estar sentado hasta en la taza del váter, entrabas en la herramienta, en el CMS, le dabas sola, pinchabas en un enlace y de repente salía en una página web. Esto que ahora parece una banalidad terrible, entonces era radicalmente nuevo. O sea, el paradigma anterior a esto es me pico las páginas de HTML para que salga esto, ¿no? Y era un orden de magnitud de complejidad mayor que los blogs. Entonces, esta fue la primera sorpresa, ¿no? Y la segunda fue que, o sea, me di cuenta que usaba el blog para escribir de aquellas cosas que a mí me interesaban mucho, de las que normalmente hablaba con mis compañeros de trabajo, con mis familiares, con mis amigos, y que después de los primeros 10 minutos me daba cuenta que a ellos no les interesaban ni la mitad de lo que me interesaban a mí, y que más allá de los 10 minutos les estaba aburriendo sobradamente, ¿no? Entonces empecé a publicar esas cosas en Merodeando y empecé a encontrarme con otra gente a la que sí que le interesaban esas cosas, ¿no? Y a veces, según lo que publicase, pues eran unos u otros. Pero esa capacidad de esto, de hablar de esos temas, de encontrar una audiencia de forma natural. Y por otro lado, había una función que a mí me sigue pareciendo muy interesante, que es esta de cerebro auxiliar, ¿no? Que es, hay cosas que me interesan, sobre las que escribo un apunte y lo dejo ahí y a lo mejor 5 años después me acuerdo y me autocito, ¿no? O me lo llevo a un email o a una conversación, o incluso muchas conferencias me ha pasado esto de decir, bueno, como publiqué en 2000, que parece que eres un pedante, ¿no? Pero es que ya lo tengo escrito y así me es mucho más fácil, ¿no? De contarlo. Esto fue, yo creo, la base. Y el tercer elemento, yo creo, fue descubrir la comunidad, la blogosfera. O sea, cómo, claro, cuando cuentas que pues en 2004 nos conocíamos prácticamente, si no personalmente, sí digitalmente, todos los que escribían blogs en español, y por la mañana en media hora te habías leído todo lo que se había publicado en la esfera española, ¿no? Pues bueno, era un entorno en el que, bueno, en el que la gente te entraba a comentar, en el que tú escribías una cosa y alguien te la rebatía, en la que de repente había una polémica, te acordarás de los famosos búhos, la polémica esta de la publicidad en los blogs y los búhos y no sé qué. Y bueno, pues cada uno escribía en su blog lo que le parecía y discutíamos de uno a otro, ¿no? Y nos enlazábamos y esto, ¿no? Entonces, ese aspecto más social, que obviamente es un ridículo el nivel de interacción comparado con Twitter o con otras herramientas, pero también era un elemento que lo hacía bastante adictivo, bastante interesante como herramienta y como experiencia. El salto en lo personal tuyo como empresario, ¿no? El salto a esta profesionalización no solamente del trabajo en el blog, sino eh, impulsar blogs temáticos orientados como medios de comunicación y poner en marcha finalmente una red de blogs eh, temáticos mantenidos por bloggers a los que se les pagaba para generar contenido en la línea de lo que habían hecho Gawker Media y Weblogs Inc., por ejemplo. Eh, Estamos hablando del arranque de Weblogs SL en torno a 2005. Ese salto. Fíjate, yo en algún momento en 2004 me di cuenta que yo antes trabajaba en consultoría estratégica, trabajaba para clientes y demás. Y entonces me di cuenta que me lo pasaba mucho mejor y me parecía más reto intelectual. Lo que hacía a partir de las 8 de las 9, leyendo otros blogs, publicando, brujuleando, que lo que estaba haciendo con mis clientes de consultoría. Entonces, en un cierto momento dije, mira, hay una cosa que te gusta y otra cosa que te da de comer. O buscas cómo hacer que te dé de comer eso que te gusta, o lo dejas y te dedicas a lo que realmente te da de comer, porque esto al final es una disociación un poco peligrosa, ¿no? Y por entonces, por mitad de 2004, lo recordarás, una portada de la revista Wired en la que sacaban a Nick Denton, el fundador de Gawker, y contaban la experiencia de Gawker, efectivamente, Gawker y Weblogs Inc., que empezaron con modelos parecidos a los de Weblogs aproximadamente un año antes en Estados Unidos, pero en aquel entonces era la promesa de que hay gente empezando a usar el formato blog para buscar hacer un modelo de nuevos medios digitales. Ni se había vendido Weblogs Inc., ni al Gawker le había demandado el actor este, que era el luchador de lucha libre este famoso que luego acabó
con ayuda de Peter Thiel quebrándoles, ni obviamente habían tomado la dimensión que se tomó después, ¿no? Y o sea, yo tuve una intuición de esto puede funcionar. Tenía además la ventaja de que llevaba 10 años trabajando en consultoría, tenía una situación financiera razonablemente estable y me podía permitir lanzar un proyecto así que no funcionase y no iba a morir de hambre. Y entonces, bueno, me lancé y de hecho, a mitad de junio de 2004 hay un post de Merodeando que se llama Blog de Gadgets y donde decimos, oye, he leído, además que cuento literalmente, he leído esta portada de Wired, me parece muy interesante, estaría muy bien empezar una empresa de medios, una red de blogs en español, especializados, empezar por una en tecnología, bueno, de hecho no decíamos ni de tecnología, de gadgets, y me gustaría hacerlo, ¿a quién se apunta, no? Y de repente me encontré con que había 30 o 40 personas en los comentarios diciendo, pues a mí me parece una idea interesante, yo me apunto. Empezamos a organizar ese grupo. De ese grupo salió un equipo de 5 o 6 personas que realmente siguieron con todo el proceso. En verano de 2004 empezamos a publicar en cerrado. En octubre, quiero recordar que hicimos un prelanzamiento a algunos amigos y tal. Y en noviembre lanzamos oficialmente Shataka. Y fue un grandísimo éxito de audiencia y de acogida para los números de 2004. O sea, quiero recordar que el primer mes hicimos 50.000 páginas vistas, que entonces es una barbaridad. Ahora eso Shataka lo hace en 5 minutos, en un día normal. Y entonces me fui en diciembre de 2004, me fui a mis socios de la consultora, la que éramos 4 socios, y les dije, creo que voy a lanzar una empresa de blogs y me voy a coger el año que viene para lanzarlo. Y si funciona, pues no me veréis el pelo, y si no funciona, pues ya volveré a limpiar las letrinas o al castigo que tengáis a bien darme por mi osadía, ¿no? Y obviamente no volví a limpiar letrinas ni a hacer consultoría. Fíjate, yo creo que ahí coincidió el formato adecuado con que eran los blogs que permitían la publicación muy fácil y que funcionaba de manera maravillosa con buscadores. O sea, estamos hablando de una época en la que, o sea, hacía poco que el New York Times había acabado de empezar a tener URLs permanentes. Antes publicaba una URL, ¿te acordarás de esto? Publicaba una URL que era la de publicación del día y luego en la hemeroteca iban a una URL distinta, con lo cual todo el SEO se te fastidiaba, cosas de este estilo, ¿no? Y los blogs funcionaban maravillosamente bien y entonces la gente te encontraba directamente por buscadores y luego se hacían lectores habituales, los famosos parroquianos. Y también había un montón de gente con ganas de contar cosas, con conocimientos que no tenían un medio, o sea, una carrera clara hacia un prismo profesional, ¿no? Que fueron la gente que empezó a escribir con nosotros. Y estas dos cosas y tener un cierto criterio a la hora de manejar una empresa de más fue lo que nos llevó de repente a encontrarnos con una empresa de medios creada de cero y que pues se puso enseguida pues entre los 10 grupos de medios de mayor audiencia en Internet en español. Weblogs SL llega efectivamente tras este nacimiento, llega a convertirse eso en una red con decenas, no sé si un centenar llegaste a tener de blogs temáticos y con una gran cantidad de colaboradores, de bloggers que trabajaban, sí, digamos, profesionalmente con vosotros. Y compitiendo en tráfico con, como has dicho recién, con cabeceras muy consolidadas de los mayores medios de comunicación digital de España, ¿no? Sí, de hecho, aún hoy los medios de Weblogs siguen teniendo más audiencia que la audiencia de cualquiera de las empresas de medios especializados tradicionales. O sea, los Hearst, Motorpress, bueno, Gmascota ya los pobres no existen. Todas las que, Axel Springer, todos los grupos de medios tradicionales que venían del mundo de las revistas, siguen sin tener llegar a la audiencia, ¿no? Y ahí esto fue una mezcla de mérito nuestro y despiste suyo. O sea, nos dejaron claramente una ventana de oportunidad abierta de par en par. O sea, yo recuerdo, en la época, Ser Padres tenía una página en la que publicaba la foto de la portada y los 5 titulares del número de tal. Y luego venía suscríbete a la edición papel. Y esos eran todos sus contenidos. Nosotros lanzamos BPS y más
y enseguida les pasamos de audiencia, lógico, ¿no? Y han tardado mucho ahora está más o menos a la par con nosotros, ¿no? Entonces, nos pasó esto por una parte. Por otra parte, lo que te decía de que había mucha gente, o sea, eran dos cosas. Había mucha gente con conocimientos de esas temáticas que no tenía una salida a escribir en los medios tradicionales. Por otro lado, había talento fuera de Madrid y Barcelona que no tenía oportunidades profesionales de tipo periodístico o que tenía muchas menos. O sea, al final, un chaval que vivía en Valladolid hay, espero no equivocarme mucho, debe haber un medio, si queda, regional y ya está. Y si no, pues el medio nacional que tenga delegación en Valladolid. Pero si tú quieres escribir de cine en Valladolid, no tienes alternativas a lo que puedas colaborar con un medio de Madrid y en remoto y demás, ¿no? Y en nuestro modelo, que ahora está, quiero decir, yo me río los últimos meses con toda la cuestión del COVID, hablando con gente en medios tradicionales que han descubierto ahora el teletrabajo. Digo, que nosotros llevamos teletrabajando desde 2005 y el modelo de redacción virtual y cómo organizas a la gente para que tengan, para que se organicen el trabajo bien, para que los ritmos de publicación se sigan, para que la calidad de la publicación sea la que tiene que ser, para que se sientan parte de la empresa, para que la información fluya y todo lo demás. Son cosas con las que nosotros empezamos a trabajar en 2005 y que obviamente tenemos pulidísimas, ¿no? Pero bueno, oye, es interesante ver, ¿no? Cómo todo el mundo llega. ¿Cuántos blogs llegaron a tener dentro de Weblogs SL y cuántos colaboradores? Vale. Yo creo que si contamos todas las publicaciones que hemos llegado a lanzar, podemos estar cerca de los 100. Pero no hemos tenido vivos, yo creo, más que 40 o 50 como mucho. O sea, al principio lanzábamos y todo lo que lanzábamos funcionaba. Aquello era como el que tira el espagueti a la pared, ¿no? Y todo se le pega, ¿no? Según vas teniendo más publicaciones, pues digamos los nichos son más difíciles de encontrar. Y empezamos a tener algunos que no funcionaban. Y entonces decidimos que no tenía sentido mantenerlos forever, sino que, oye, que lo que no funciona después de un año o 2 años se cierra y no pasa nada. Y probamos otras cosas, ¿no? Y cosas que en cierto momento histórico han funcionado, pero que luego, pues oye, lo hemos hecho peor, ¿no? O hemos metido la pata o no hemos sabido dar la tecla, ¿no? En deportes, por ejemplo, no fuimos capaces de ganar a los marcas y demás, ¿vale? Y ahí, pues nos tuvimos que retirar. Hay otras temáticas, ¿no? En cuanto a colaboradores, creo que hemos llegado a tener entre 200 y 300 en la época que teníamos más, pero es un número un poquito, o sea, que hay que tener un poco de cautela porque había mucha gente que trabajaba muy part-time, ¿vale? Entonces, en los 200, 300, estos que te digo del momento de más gente, había gente trabajando básicamente a tiempo completo con nosotros y había gente que le dedicaba 1 hora al día o 2 horas al día. Entonces, es un poco complicado. Y luego también ha habido ahí una evolución en la que al principio teníamos un modelo muy de revenue share, ¿no? Luego pasamos a unos modelos de retribución más con unas componentes más importantes, más tradicionales si quieres, y luego hemos ido pasando a que buena parte de la plantilla o sea, de los redactores fijos que están 8 horas y que trabajan solo con nosotros, sean empleados y demás, ¿no? Que es ha sido una evolución con el mercado y según la empresa se ha ido haciendo más grande y ha tenido más recursos, ¿no? De ese casi centenar de emprendimientos, ¿cuáles son los 3 o 4 de los que más orgulloso te sientes, Julio? 3 o 4. Vale. A ver, el primero es Ataca, porque es el primogénito, es el que validó el modelo y le tengo especial cariño. Hay un segundo que para mí tiene mucho valor, que es Tendencias, que es el de moda y estilo, porque es un vertical muy, muy competido, donde compites con él, con Vogue, que son marcas muy potentes, con muchos recursos y con mucha llegada tanto al público como a las marcas, y donde hemos conseguido estar ahí en el top de audiencia peleándolo muy duro. Y además es un terreno que para Antonio Ortiz o para mí, que éramos las dos personas que empezamos un poco el proyecto, no era tan natural, ¿vale? Y fue donde enseguida tuvimos que fichar a una persona, María Llanos, que venía de ser subdirectora de él y que sí que tenía el feeling de esa temática, mucho más que nosotros, ¿vale? Motor Pasión, también por una cuestión similar, es un vertical muy, muy competido. De hecho, es uno de los pocos en los que no hemos llegado a ser número 1. Estamos siempre ahí en el
top 3, top 5, bueno, hemos sido número 1 hace un montón de tiempo, ¿vale? Pero hace mucho tiempo que no somos número 1, estamos en el top 5 siempre. También porque hay páginas que no son solamente de información, sino de compraventa y tal, que tienen volúmenes muy importantes. He dicho 3. Le tengo cariño a Spin-Off, que es una evolución de 2 blogs que teníamos al principio, que eran blog de cine y Vaya Tele, ¿vale? Que en un cierto momento hicimos un rebranding y una fusión. Nos dimos cuenta que el entretenimiento audiovisual convergía y que no tenía tanto sentido separar estas dos cosas, series por un lado y películas por otro. Y bueno, a ver, podría seguir y te los digo todos, ¿no? Para saber eso, ¿cuál es el...? Te da un abanico, ¿no? De acuerdo. Oye, habéis vendido entonces Weblogs SL a Webedia y ahora ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu metida ahora y cuáles son tus proyectos ahora, Julio? Vale, fíjate, con Weblogs nos pasó una cosa y es que nos encontramos con un éxito de audiencia primero y luego de gestión y de resultados económicos después razonablemente rápido. Y nos encontramos un montón de gente que venía a interesarse, a querer comprarnos el proyecto, ¿no? Y muchos de ellos, cuando te lo contaban, tú tenías la sensación de ser esa jovencita a la que se le acerca un señor con los dientes afilados y le mira el cuello con ojos golosos, ¿no? Y dices, este me quiere morder y me quiere chupar toda la sangre digital, ¿no? Eran mucha gente que eran muy, muy tradicionales y que querían lanzarse digital comprándonos, ¿no? Y una serie de ofertas o de aproximaciones que tuvimos que nunca cuadraron, pues, aparte de que no cuadrasen los detalles de la oferta, porque no cuadraba el modelo. Y en un cierto momento se nos acercó Webedia. De hecho, Webedia se nos acercó en un cierto momento, nos hizo una oferta, le dijimos que no. Y como buena empresa de medios no desistió y 2 o 3 años después volvió a la carga, nos hizo una oferta mejor, nos dio un encaje mejor para la compañía, nos contó un proyecto de futuro para los medios y ahí ya se lo aceptamos. Y esto fue a finales de 2018 y el proceso de finalizar la venta, ayudarles a hacer suyo todo el equipo y tal, acabó recién a finales de 2020. Vale. Ahora, ¿qué queda? Hay una serie de publicaciones que cuando hicimos el acuerdo en 2018, Webedia, por los verticales en los que están en otros países, no les terminaban de convencer. Y dijimos, bueno, de momento los tenemos aquí, luego vemos qué hacemos con ellos. Y esas publicaciones al final han salido, al salir nosotros, han salido con nosotros, ¿vale? Que son Motor Pasión, Bebés y Más, el blog Salmón, Pymes Autónomos y Diario del Viajero. Y estas publicaciones, pues las seguimos teniendo. Ahora tenemos un grupito más pequeño que le hemos llamado Remedios Digitales, ¿vale? Porque como es la segunda empresa de medios que hacemos, pues Remedios. Y así nos reímos un poco de nosotros mismos. Y bueno, estamos ahora en una fase de pensar, queremos hacer un nuevo proyecto de medios en torno a esto o queremos encajarlo con alguien que le vaya a dar vigencia y vida más allá, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que nos llevará todavía entre 3 y 6 meses terminar de definirlo. Aparte de esto, estoy intentando darme un respiro de una fase, o sea, al final en Weblogs han sido 16 años. Quería viajar, pero obviamente no. Me voy a tener que esperar, como todo el mundo. Y quiero buscar nuevos proyectos, pero todavía no tengo una idea clarísima de qué quiero hacer. ¿Vale? Pero sí que sé que, aparte de esto, haré algo más. ¿Vale? O sea, no me voy a jubilar o a dedicar a jugar a videojuegos, por mucho que me guste. Lo hablaba el otro día con alguien. Digo, somos la primera generación que cuando vayamos a la residencia de ancianos vamos a tener máquinas de videojuegos para estar divertidos en vez de jugar solamente a cartas. Oye, el ecosistema de los blogs, ya fuera de la experiencia de tu empresa Weblogs SL, el ecosistema de los blogs tuvo un impacto extraordinario con el boom de las redes sociales que lo trastocó todo. Y luego, más recientemente, hemos tenido como el renacer de 2 formatos en particular, como las newsletters y los podcasts. Y me gustaría que me comentaras qué cosas interesantes ves como nuevos formatos emergentes o reemergentes. Sí, fíjate, hay una cuestión de formatos y también de modelos de negocio, ¿no? Que yo creo que las dos cosas van ligadas.
Por un lado, hay un fenómeno que ya vimos con los blogs. O sea, una de las cosas que hablábamos entonces era el de bundling, ¿no? El deshacerse del paquete, ¿no? O sea, al final el formato periódico tradicional era un paquete de información nacional, información local, información internacional, deportes, motor, no sé qué, todo puesto, hecho mínimo común denominador para ir a un público de una tal. Los blogs desagrupaban ese paquete y y hacían que tú te hicieras la famosa historia esta de que te haces tu propia dieta informativa, ¿no? Y picas de aquí y de allí en función de tus gustos y tus preferencias. Parte de lo que venía con esto también era la potenciación de la marca del autor individual versus la marca del medio, ¿no? Y llego a lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y hay elementos que ya surgieron con los blogs, como la newsletter, o sea, todas las suscripciones de RSS y de mail estaban en los formatos de blogs, pues prácticamente desde el principio, ¿no? Igual que los comentarios. Entonces, hay una evolución hacia ese tipo de formatos que son, yo creo, mucho más personales que de empresa de medios, ¿vale? Y que en los que también se puede jugar con fórmulas de suscripción y modelos de negocio de pago directo, igual que están intentando los medios tradicionales ahora con las versiones web, ¿no? Al final, yo creo que viene a ser lo mismo, viene a ser muy parecido, ¿no? Y hay una voz especial que tiene algo que contar en lo que es especialmente bueno por el acceso, por el conocimiento que tiene, por el acceso a la información, por la manera en que cura fuentes, por una mezcla de todo esto y que es capaz de generarse una audiencia fiel que le sigue, crear una marca que se reconoce y en algunos casos simplemente tener una relevancia en este entorno y en otros casos incluso construir un modelo de negocio o un modelo de autoempleo en torno a este formato de suscripción, ¿no? Y como siempre, los números y las cifras de Estados Unidos están a una cierta escala, las de el mercado en lengua española a una escala distinta. Imagino que en lengua italiana están en una más baja. Pero bueno, son fenómenos. A ver, fíjate, es que yo vuelvo a lo que decíamos al principio. Ha habido un mestizaje de formatos entre los medios tradicionales y los blogs y luego hay elementos que vienen después también de redes sociales y al final ves medios haciendo stories, ¿no? Y dices, bueno, aquí es una mezcolanza de todo. Esto es la colonización de América de los españoles, que era mucho más de mezclar, versus la de los anglosajones, que era mucho más de separar, ¿no? Y entonces hay muchos elementos de esto, ¿no? El New York Times no tenía comentarios, el New York Times, los medios tradicionales, y de repente empezaron a tener comentarios. El nivel de relevancia que se le daba a los autores en los blogs no era el mismo que tenían las bylines originales de la prensa, ¿no? Y al revés, o sea, nosotros a nuestras redacciones en weblogs, Antonio Ortiz hizo un trabajo muy importante de darles útiles de periodismo y darles reglas del periodismo y hay que contrastar las fuentes y no puedes publicar cosas así porque así y que tengas mucha audiencia y tengas influencia en una temática significa que también tienes mucha responsabilidad y porque te caga mal una marca no puedes poner a parir sus teléfonos. Bueno, cosas que son muy tontas, muy básicas, ¿no? Y luego, obviamente, cosas más sofisticadas, ¿no? Igual que hubo un momento en el que hubo que enseñarles a hacer vídeo o hubo un momento en el que Antonio decía, corremos el riesgo de ser dinosaurios de papel. Dinosaurios digitales, ¿no? Porque decía, de los medios tradicionales tenían muy claro que del papel tenían que ir a digital. Nosotros, como habíamos nacido en digital, parecía que ya éramos modernos para siempre. Y hubo un momento en el cambio 2009, 2010, en el cambio a móvil, en el que dijimos, o nos damos la vuelta y nos hacemos mobile first, o se nos comen aquí unos chavales que van a empezar a hacer webs en móvil y que nos van a pasar por la izquierda, ¿no? Y de hecho me acuerdo que puse una pizarra en una reunión con toda la compañía, puse desktop is the new print, ¿no? Y se lo ponía, ¿no? El formato escritorio es el nuevo formato impreso, ¿no?
Y nosotros que nos las dábamos de decir hemos ganado la batalla a los de papel, ojito, que los de móvil nos pueden ganar la batalla. Y yo creo que ahí nos defendimos bastante bien porque fuimos rápidos en reaccionar, no tanto en vídeo, por ejemplo, ¿no? Nos hemos defendido bastante peor. Otro de los frentes en los que has trabajado y alguna vez en los comienzos de toda esta aventura, me parece que llegamos a compartir alguna conferencia, es animar a las empresas en esos primeros años a que se lanzaran a este formato, el blog como herramienta de comunicación corporativa. Y se trataba esto, de mostrar algunos ejemplos muy difíciles en los primeros años, de mostrar ejemplos de empresas españolas, ¿no? Más allá de territorio creativo, en ese momento se llamaban así. Y alguna vez compartimos una conferencia, me parece que en el País Vasco, hablando sobre esto. ¿Cómo has visto esta otra evolución? Empresas apropiándose de esta herramienta para generar la comunicación con sus públicos internos y externos, incluso a veces tratadas estrictamente en términos de intranet. Fíjate, yo creo que han tenido un desarrollo muy interesante, a lo mejor no exactamente como lo veíamos en 2005 o 2006, pero sí que han visto, o sea, ahora mismo es rara la empresa que tiene una web de cierto relevancia, que tiene una web meramente estática, ¿no? Que era la norma en aquellos. O sea, tú veías una página que eran todas igual, ¿no? Misión, no sé qué, productos, trabaja con nosotros y tal, ¿no? Y eran estáticas y llevaban 5 años iguales. Porque la publicación era complicada y demás. Al final, la facilidad de publicación que trajeron los CMS de blog también han hecho con que cambiase cómo se hacían las webs, que las empresas tomasen cierta conciencia de que había cosas que comunicar y había historias que contar y había... Y de hecho, desde weblogs y desde social media, hemos trabajado con un montón de compañías, no sé, estoy pensando, por ejemplo, ING, que empezamos a trabajar con ellos en 2008 con un blog que se llama Naranja y que ayudaba a explicar sus productos financieros y que sigue activo, ¿no? O con Coca-Cola, que hemos trabajado también un montón de tiempo con sus contenidos. Y al final, me da un poco igual que la herramienta en sí, que lo llamen esto es el blog de Lenovo, hemos hecho con ellos también, o Circula Seguro con Mapfre y con Michelin, que es también de los históricos de 2006, 2007, que sigue activo. Me da igual que lo llamen un blog o que al final lo llamen es una sección de noticias, de información, tal. Es el concepto de que no tengo una web corporativa dinámica, sino que tengo una herramienta que me permite contar historias, que me permite dar la vuelta a temas que me interesa que mis seguidores sigan, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un desarrollo interesante hacia afuera y también internamente, como decías, ¿no? Luego, obviamente, internamente han pasado más a herramientas, o sea, quiero decir, ahora mismo, pues obviamente un blog interno no puede competir con un Slack, ¿no? En términos de funcionalidad y de capacidad de generación de información y de circulación de información interna. Pero yo creo que han tenido ahí un papel de precursores muy interesante, ¿no? De romper ese modelo que había muy estático y pasar a un modelo que luego, obviamente, las redes y otro tipo de herramientas le han dado una vuelta adicional. Bien, para terminar, Julio, fuera de cámara hablábamos de la cuestión generacional, ¿no? Cómo nos miran las nuevas generaciones, en mi caso los estudiantes en primer curso, cuando hablamos de blogs como la herramienta que abrió el escenario de Internet a los usuarios, etc. Antonio Cambronero les estaba preguntando a todos los invitados a esta celebración de los 20 años de Blog Pocket, ¿qué le dirías hoy a una persona que te plantee la pregunta de si debería comenzar un blog, ¿no? ¿Qué le recomendarías, qué le dirías si alguien fuera de un entorno profesional no quiere ganarse la vida generando contenido? ¿Qué le dirías? A ver, yo creo que lo primero es, tienes cosas que quieres contar, que te apasionan, de las que quieres escribir de forma continuada. Tienes un cierto interés en darte a conocer, llamémoslo marca personal, llamémoslo hacerte un perfil de experto, demás. Y
herramientas tipo Twitter o los hilos de Twitter se te quedan cortas. ¿Te preocupa publicar en un entorno que tú controles y no publicar en Facebook o en otra plataforma que en un cierto momento pueda hacer lo que quiera con tus publicaciones? Si tienes ese tipo de inquietudes, un blog puede ser una herramienta, ¿no? Que luego lo puedes completar con una newsletter. O sea, al final la newsletter es el blog que luego se lo mandas a la gente también por email. Pero para mí conceptualmente sigue siendo eso, ¿no? Pero tienes que tener eso, ¿no? El blog conlleva, yo creo que o bien una especialización muy clara en la temática o en el público al que vas o una voz muy particular que hace que se diferencie del resto y que tenga un valor especial por el que lo sigues. El blog no es para lo que hago yo ahora, que es, la última vez que escribí fue hace 2 años, creo, 3, no sé. Es para escribir habitualmente. Y es para enfocarte en algo, ¿no? Y conseguir una audiencia interesada en esos temas. Entonces, si todo esto te interesa y te interesa tener una voz pública, pues entonces un blog tiene sentido para ti. ¿Que no te interesa esto? ¿Que te vale con hacer 4 comentarios en Twitter? Pues a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Creo que hace unos años escribí una entrada que decía esto, ¿no? Que decía, Twitter mató al bloguero que había dentro de mí, ¿no? Y al final hay muchas cosas en las que, o sea, recuerda cuántas veces hacíamos enlaces de, bueno, y tú especialmente trabajaste mucho este formato, ¿no? O sea, entradas que eran puro enlace, pura curación de contenidos. La curación de contenidos es muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente en Twitter. Es más efímera también, ¿eh? Es menos rastreable, pero ese tipo de uso es más complicado, ¿no? Al final hay más herramientas, entonces hay que usar el blog para lo que realmente sigue teniendo valor, ¿no? Para otras cosas, pues hay otras herramientas, tampoco hay que ser purista, se puede ser tuitero, blogger, periodista a la vez, ¿no? Igual que eres aficionado al fútbol, cocinero y amante de las series.